Ningún tiempo con nuestros hijos alrededor de la palabra es en vano. No importa tanto la cantidad de tiempo, sino tu constancia cada día en recordarles para quién viven, quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo. Repetición y repetición es lo que hace una maestra del bien, porque eso somos para nuestros hijos y lo somos para nuestros nietos. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas, a su podcast de cada lunes. Que amen a sus hijos, que es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones que busca edificarte a través de la palabra de Dios para que disfrutes a Dios en tu rol de mamá. Te saluda Susana Decano, contenta de compartir contigo hoy. Así que te invito a sentarte con un cafecito o a escuchar atentamente si estás manejando o realizando alguna otra tarea, que siempre hay, ¿no es así? No sé tú, pero yo disfruto ordenar y reordenar cada cierto tiempo mis libros, mis álbumes. Sí, nosotros tenemos y conservamos muchos álbumes de fotos todavía, mis cuadernos, y siempre encuentro recuerdos que me remontan a un tiempo de nostalgia. He aprendido que todo tiempo, aun con sus desafíos y dificultades, en el Señor todo tiempo es bueno. Mientras revisaba, encontré unas hojas que usaba para enseñar a leer la Biblia a mis hijos cuando eran pequeños. Recuerdo que les compré unos cuadernos que ellos mismos decoraron y un folder como sobre donde ellos debían guardar esos cuadernos para protegerlos del tiempo, donde estaban mis cartas y notas que les dejaba como pequeños recordatorios de mi amor, del amor de Dios y de algunos versículos. Estoy tan agradecida con Dios por esos momentos. Así que pensé en compartirte algunos consejos para enseñar a tus hijos a leer la Biblia. No sé qué edades tienen tus hijos, pero las preguntas que hacemos para comprender lo que leemos no varían según la edad. Es cómo se las presentas. Además, sé que no todas tenemos el mismo tiempo para sentarnos con ellos, así que tu tiempo en la Biblia con ellos no tiene que verse igual, pero es muy importante que no falte. De hecho, nuestra reunión familiar o discipulado familiar, como a veces le llamamos, se parece mucho a lo que voy a describirte. Yo los sentaba alrededor de comida, que eso nunca falte. Luego orábamos. No siempre oraba yo, más bien le pedía a uno de mis hijos que oraran, sin decirles cómo. Una de las maneras en las que puedes saber qué piensan de Dios es cuando oran. Yo escogí empezar con los salmos, luego avanzamos con los evangelios. En sus cuadernos escribían la fecha, la cita que íbamos a ver o el pasaje, y si querían decorarlo, estaba bien. Entonces empezábamos con las preguntas después de leer. ¿Qué está pasando aquí? Para que ellos pudieran describir lo que habían entendido con sus propias palabras y que preguntaran si algo no habían comprendido. No se trataba de una clase para que respondieran bien o mal, sino de juntos crear comunidad. Y es que esto es tan valioso. Enseñamos a nuestros hijos el Evangelio, los discipulamos, no como una mera actividad cristiana, sino porque esa es nuestra vida. Así luce la vida de los hogares cristianos. Así luce la vida de padres cristianos que están buscando discipular y enseñar a sus hijos y a las siguientes generaciones quién es Dios y dónde está su salvación, que es en Cristo. Estos tiempos no son tiempos meramente de información, son tiempos que crean hábitos y son tiempos que crean memorias y son tiempos que son parte de nuestra vida cristiana. Así que luego yo les preguntaba qué creían que lo que habíamos leído significaba, para saber qué habían entendido.
Luego veíamos una característica de Dios o cómo Él estaba obrando, cómo Él respondió, qué Él dijo y podíamos observar cómo Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y luego yo les preguntaba qué es lo que podíamos poner en práctica en esa semana. Aquí les recordaba que no era únicamente de buenas obras, sino que debían pedirle al Señor que les ayudara para hacer esas buenas obras, que es por la fe en Jesús que ellos podían hacer lo que estábamos leyendo que podíamos hacer. Y luego escogíamos un pasaje para todos juntos memorizar durante la semana. Otras veces, en vez de escribir sus respuestas, solo pintábamos. Muchas veces lo hacíamos diferente. Mis hijos tenían edades totalmente diferentes, se llevan muchos años entre ellos y aún así le doy tantas gracias a Dios porque lograba sentarlos. Mi hija más pequeña, que en ese tiempo tendría unos 3 añitos, ella lo único que hacía era pintar, pero ahí estaba sentada feliz de estar entre sus hermanos grandes. Mi hijo era un adolescente, él escribía, respondía, preguntaba. Mi hija que es la mayor, ella ya más joven, le gustaba escribir y le encantaba diseñar lo que estábamos aprendiendo. Así que es un tiempo tan hermoso para poder incluso conocerlos a ellos. Miren que es un tiempo que nunca voy a olvidar y que le voy a dar tantas gracias a Dios siempre porque Él permitió que así se diera. No te diré que siempre fue un tiempo perfecto. No siempre querían sentarse a la mesa o a veces peleaban entre ellos o yo algunas veces estaba muy cansada que decía dentro de mí, no pasa nada si no lo hacemos hoy. No pasa nada si lo retomamos hasta dentro de 1 o 2 meses. Pero Dios, que es fiel, que usó ese tiempo para crear un hábito en nosotros, nos recordaba. Y es increíble que por pura gracia de misericordia de Dios, uno de mis hijos era los que me decía, ¿no vamos a tener nuestro tiempo hoy? Y eso cómo redarguía mi corazón. Así que como lo hacíamos solo una vez a la semana, Dios había cambiado esa actitud y ese tiempo se volvió no solo en la lectura de la Biblia, pero un tiempo para conversar también más intencionalmente con lo que estaba pasando en sus corazones y cómo hemos estado respondiendo en esa semana. Nuestra iglesia tiene comunidades misionales que son como los grupos en casa. Comemos, oramos, nos sentamos a leer la Biblia y todos opinamos o compartimos sobre lo que aprendimos. A mis hijos no les costó integrarse porque ya lo venían haciendo a pesar de sus diferentes edades y las diferentes edades que habían en ese grupo. Además, no solo es ese día. La verdad que el mayor trabajo era traer a sus mentes lo que estaban aprendiendo a lo largo de la semana, cuando íbamos a comprar comida, cuando íbamos a hacer alguna diligencia. Porque yo les decía a ellos que no se trataba únicamente de ese grupo en casa ni de solo los domingos. Dios es nuestra vida y Dios es nuestro lenguaje. El Evangelio es nuestro mensaje. Así que no se trata de ser religiosos y de no hablar de otra cosa que no sea Dios, pero el constante recordatorio en momentos específicos, porque Dios nos da la sabiduría cuando se la pedimos y la da abundantemente. Entonces nosotros podemos usar esa sabiduría para saber cuándo hablamos esas dosis de su palabra. Ningún tiempo con nuestros hijos alrededor de la palabra es en vano. No importa tanto la cantidad de tiempo, sino tu constancia cada día en recordarles para quién viven, quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo. Repetición y repetición es lo que hace una maestra del bien, porque eso somos para nuestros hijos y lo somos para nuestros nietos. Empieza con tu amor por el Señor y su palabra para enseñarlo, porque algo es cierto, enseñamos lo que nosotras consideramos valioso. No hay mayor herencia que dejarles la enseñanza de la palabra de Dios confiando en que Dios hace la obra, justo como Dios lo dijo en Deuteronomio 6, versículo 4.
Escucha, oh Israel, escucha, oh mamá. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y previo a estos versículos, el Señor les estaba diciendo a los padres, estos son los mandamientos, estos son los estatutos, estos son los decretos que el Señor les está mandando a que enseñen para que los cumplan, o sea, para que los obedezcan, para que teman al Señor, para que guarden esos mandamientos y que se los enseñemos a nuestros hijos y a nuestros nietos para que sus días sean prolongados. Así que, amada mamá, busca el mejor tiempo para hacerlo. Ora por tus hijos, pídele al Señor sabiduría y cómo unirte a lo que Dios ya está haciendo en el corazón de tus hijos. Persevera, mamá. Sé que quizás el ejemplo que te di no es tu situación, pero puedes pedirle al Señor creatividad, ideas, tiempo y maneras de hacerlo con toda la tecnología que ahora tenemos para poder hacerlo. Pero no te pierdas el tiempo de estar con tus hijos, de escuchar su corazón, pero también de discipularlos, porque ellos son tus primeros discípulos. Así que en este podcast, nosotras te animamos a buscar al Señor con todo tu corazón para amar a tus hijos de manera que los guíes a Él constantemente, que los guardes de las filosofías de este mundo que los llaman a verse a ellos mismos y a confiar en ellos mismos, que les adviertas de las mentiras de la cultura sobre quién son y quién es Dios, y los ayudes a escoger, como María, la mejor parte. Estar sentados a los pies de Jesús. Gracias por escucharnos. Hasta otro episodio más de Que amen a sus hijos. Que Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.